la bienvenida una vez más al canal. Hoy nos vamos a tomar otro café juntos, yo tengo aquí el mío, en esta tacita. Hoy vamos a hablar de una cosa que me han estado preguntando varias personas desde que comencé, tanto con el blog como con el canal de YouTube. En este vídeo vamos a hablar de lo que yo he autodenominado las crisis lectoras. Muchos me habéis preguntado si he sufrido alguna crisis lectora, cómo la he superado y si os puedo dar algunos consejitos. Obviamente a todas las personas a las que nos gusta leer y a las que no les gusta leer pero leen por obligación, solemos sufrir lo que llamamos estas crisis lectoras. ¿En qué consisten estas crisis lectoras? Tengo que confesaros que como lectora sí que he sufrido estas crisis. Cuando yo pasé por una de ellas, o lo que yo creí que era una de ellas, tenía bastante apatía a la hora de coger un libro. En aquella época estaba bastante saturada de leer literatura juvenil, me había encasillado bastante en este tipo de lectura y ninguna de las últimas novelas que estaba leyendo en ese momento me apasionaba. Quiero decir que muchas personas podían decir que, por ejemplo, Lola y el chico de al lado era una novela increíblemente maravillosa que les había encantado, que yo por mucho que lo leyera me seguía pareciendo que era un libro malo. Esto no quiere decir que Lola y el chico de al lado, cuyo libro todavía no me he leído, sea un libro malo, sino que a mí en ese momento, al estar saturada, cualquier libro que leyese iba a tener una opinión bastante negativa de él. Entonces los libros me parecían predecibles, nada originales, los personajes no me llegaban a cuadrar, básicamente una opinión negativa. Y esto se debió básicamente a la crisis lectora. Hasta el momento en el que me di cuenta de que estaba sufriendo una crisis lectora, ya había leído varios libros, así que lo solucioné de la manera más sencilla posible. Si no os apetece coger un libro, si todos los libros que estáis cogiendo os parecen exactamente idénticos y vuestra opinión está siendo bastante negativa, puede que estéis sufriendo esta crisis lectora. Así que quiero aconsejaros lo siguiente. Así que, ¿cómo solucioné mi crisis lectora? Hablé con varias personas, me recomendaron que siguiera el siguiente consejo y es el que yo os voy a dar. Lo primero que yo hice, y gracias al consejo de muchas personas, fue dejar de leer durante unas semanas. Básicamente estuve casi 2 o 3 semanas sin leer absolutamente nada. Básicamente me centré en otras cosas que también eran importantes en mi vida, me volqué en los estudios, volví a disfrutar de otros pequeños placeres de la vida y, como digo, estuve sin tocar prácticamente un libro durante varias semanas. Segundo, cuando ya creí que había terminado mi crisis lectora y ya tenía ganas y casi me subía por las paredes por volver a coger un libro, decidí que ya era hora de regresar a las estanterías. ¿Qué es lo que hice? Básicamente no cogí ningún libro que estuviera aquí en mis estanterías, sino que fui a la biblioteca. Estuve entre 45 y 50 minutos dando vueltas por las estanterías de mi biblioteca, tanto en la sección juvenil como en la de adultos, buscando simplemente un libro que me entrara por los ojos. Ese día me llevé 2 libros a casa, ahora mismo no recuerdo de los títulos, pero estoy segura de que fue un libro de literatura de adultos y uno de literatura juvenil. Fueron los 2 primeros libros que leí tras mi recuperación de la crisis lectora y aunque no sabía nada de ellos, básicamente los cogí por intuición, por un libro que me llamara la atención, fueron los que me rescataron de esa sequía lectora. Otro de los tips que os puedo dar para recomenzar tras una crisis lectora es leer un libro que ya hayáis leído muchas veces y que os haya encantado. Por ejemplo, si sois grandes fans de la saga de Harry Potter, os recomendaría leer el primer libro. Si sois grandes seguidores de Cazadores de Sombras, os diría que leeréis Ciudad de Hueso, o si sois seguidores de los Juegos del Hambre, que leáis el primer título de la trilogía. Básicamente son libros que sabéis que os han gustado y que cuando los leáis es inevitable que os vuelvan a gustar. Seguramente esto reactivará otra vez vuestro ánimo y os dará una nueva oportunidad para comenzar a leer. Otro de los consejos que doy es que escojáis un género literario con el que os sentáis especialmente identificados. O por ejemplo, en mi caso sería novela contemporánea o novela distópica. Otro de los consejos que os voy a dar es que os toméis las cosas con calma. Quiero decir, no te pongas límites ni plazos para poder leer. Cuando cojas un libro no pienses que te lo tienes que leer en un plazo de 3 días, de 2 días o de una semana. Disfrútalo, sumérgete en sus páginas, disfruta de los personajes y de la historia y no pienses en el tiempo que tienes que tardar en leer el libro. Puede que un libro en época de crisis tardes una semana en leerlo y puedes decir: wow, es que estoy tardando una semana en leerme un libro que normalmente tardaría 2 días o 3 días. ¿Por qué? Pero no lo abandones. Quiero decir, todo tiene su tiempo, disfruta del libro y no te pongas plazos. Otro de los elementos a tener en cuenta, obviamente, es el ambiente en el que lees. Yo, por ejemplo, suelo leer bastante en el autobús y en mi casa, en mi cuarto. Así que, por ejemplo, si tengo muchos viajes de autobús, como suele ser frecuente, aprovecho para leer. Y si hay mucho ruido, aunque no lo suelo notar porque me abstraigo totalmente, pues me pongo cascos y me pongo música y ya no oigo a la gente. Y si estoy en mi cuarto, tiene que estar en absoluto silencio y si no hay ruidos de parte de fuera. Así que tener en cuenta que el ambiente en el que lees es muy importante.
importante. Esta ha sido básicamente mi experiencia personal, no quiere decir que todas las experiencias o crisis lectoras sean exactamente idénticas, yo os he contado cuál fue mi vivencia y cómo lo solucioné. Quiero dejar claro que cuando leo lo hago exactamente porque a mí me apetece, y si en algún momento pues no me encuentro motivada o inspirada para coger un libro, no es que esté sufriendo, digamos, una crisis lectora, simplemente pues que igual ese día me apetece más ver una película, ver una serie o salir al parque, ir al cine, dar una vuelta, lo que sea, y no me apetece un libro. Creo que este tipo de crisis son totalmente normales cuando somos lectores. Por ejemplo, yo en época de exámenes suelo sufrir no una crisis lectora, sino una sequía de lecturas, aunque realmente esto no es cierto, porque siempre digo que en época de exámenes voy a reducir el ritmo de lecturas y siempre acabo leyendo más de las que tenía planeadas, básicamente casi más de las que hago normalmente un mes habitual. Pero cuando te das cuenta de que llevas varias semanas en este mismo plan, puede que estés teniendo esta crisis lectora. Espero que os haya gustado mucho mi experiencia personal y que los consejos que os he dado os sirvan para superar vuestras crisis lectoras. Si alguna vez habéis sufrido una crisis lectora, me encantaría que me contarais vuestra experiencia aquí en los comentarios y algunos consejos que daríais al resto del mundo para superar. Así que si estáis sufriendo estas crisis lectoras y tenéis ganas de solucionarlo y volver a retomar las lecturas, tomároslo con calma, tomaros un pequeño break de los libros, dedicaros a otras cosas y luego regresaréis con más fuerza, no os preocupéis. Espero que hayáis disfrutado de este café conmigo. Recordad que podéis suscribiros al canal, deditos arriba si os ha gustado el vídeo, y podéis seguirme a través de las diferentes redes sociales de Twitter, de Facebook y de Goodreads. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito, chao.